Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. La semana pasada estuvimos también en una clase dominical, en el hoy, de Romanos, y una predicación también de Romanos 1, 16, con la frase no me avergüenzo del Evangelio. En esta mañana nos concentraremos que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Veamos la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los griegos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Roguemos al Señor en oración. Padre, nos presentamos, Señor, nuevamente delante de ti, delante de tu presencia, mi Señor, para darte la honra, la gloria, porque solo tú la mereces, Señor, porque solo tú eres digno. Mi Señor, míranos aquí, hijos tuyos, vasos de barro en manos del alfarero que eres tú, Señor. No somos nada, Señor, fuera de ti nada podemos hacer. Pero estamos plenos y completos en el amado de Cristo Jesús. Mi Señor, que tú por medio de tu Espíritu ilumines nuestra mente. Ilumine, Señor, cada rincón escondido de nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Señor, penetre hasta las profundidades de nuestro corazón. Que podamos, Señor, escuchar tu voz, como aquellas ovejas que escuchan tu voz y te siguen. Y tú las conoces. Tú eres nuestro buen pastor, Señor. Y aunque nosotros te permanezcamos fieles, tú permaneces fiel, Señor. Mi Señor, háblanos conforme a tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales para que puedan ver la gloria de Cristo en el Evangelio, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el sermón lleva por título el poder soberano del Evangelio. El poder soberano del Evangelio. Y antes de iniciar, me gustaría definir un término: soberano. Los reyes antes le decían soberanos. Oh, excelentísimo Rey, soberano Señor. Si han leído los profetas del Antiguo, muchas veces se mostraba la supuesta soberanía terrenal que tenía un rey con una inclinación, con una reverencia. No nada más una reverencia física y corporal, sino que también había una reverencia de palabras. Excelentísimo Señor, grandísimo Rey de todas las naciones. La palabra soberano implica poder, autoridad, jerarquía, pero al mismo tiempo también soberano es que todo lo que se propone, todo lo que ha planeado lo llevará a un fin. Por lo tanto, si el Evangelio es las buenas noticias, del griego evangelio, por lo tanto, el Evangelio es soberano para aquellos que solamente creen en Cristo. Y hay que hacer esa aclaración. Versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Hay una razón. Porque es poder de Dios y hay un fin. Porque dice: para entretenimiento, para pasar el rato, para sentirnos bien, para salvación. Pero hay una condición: a todo aquel que cree. Por lo tanto, eso implica que aquel que no cree no es salvo. Aquel que no cree, como dice el Señor Jesucristo, ya ha sido condenado. Por lo tanto, muchas veces se presenta el Evangelio como buenas noticias, porque en la lexicología, que es el estudio de las palabras, la palabra en español que se traduce Evangelio, el término griego significa buenas noticias, buenas nuevas. Pero hay que hacer una aclaración: son buenas nuevas aquellos que la aceptan y creen. Porque para aquellos que no la aceptan y no creen, son una sentencia de muerte. No podemos ser neutrales a la verdad del Evangelio. Se acepta o se rechaza. Se ama
o se odia, pero no se puede permanecer neutral. No existe la neutralidad. Por lo tanto, mis hermanos, quiero hacer un contraste inicial. Hay dos realidades que enfrenta el ser humano. Dos realidades que convergen y se mantienen en una tensión. La ley divina por un lado y el evangelio por el otro. Y usted dirá, hermano, ¿cómo así? Cuando hablamos de los 10 mandamientos, ¿cuántos se saben los 10 mandamientos? No tendrás Dios delante de ti, no codiciarás, no matarás, no hurtarás, no robarás. No sabemos. Es ley. Porque hay un mandato explícito. No lo hagas. Es un imperativo. Mas el evangelio es diferente. La palabra de Dios dice que todo el que cree en Cristo jamás será avergonzado. Y según el estudio que estamos viendo hoy, y según Pablo en Romanos 1, versículo 5 y también versículo 3, dice que él fue destinado a ser apóstol, él fue apartado y fue llamado a ser apóstol para predicar el evangelio, que es acerca de qué? De su Hijo Jesucristo. Es decir, el evangelio sin Cristo no existe. Y Cristo sin evangelio podría ser algo extraño, porque tenemos a Cristo y como tenemos a Cristo existe el evangelio. Es decir, para que el evangelio pueda existir, debe existir una ley que te condene y que diga que eres un pecador. Por eso es que ese reduccionismo de decir el evangelio son solamente buenas nuevas de salvación. Reducir la palabra de Dios a un entendimiento inocuo, es decir, vacío. La palabra del Señor y el evangelio no puede ser buenas noticias a menos que usted y yo nos encontremos en circunstancias adversas. A menos que usted y yo nos encontremos en una circunstancia que estemos entre la espada y la pared, es decir, condenados. Y ese es el fin de la ley, condenarnos y llevarnos a Cristo. Y vayamos a las Escrituras. Y quiero mostrarlo de 4 formas diferentes. Las 4 columnas del poder salvador. La primera columna es la ley que condena. La ley divina que condena, es decir, da un diagnóstico. Y usted dirá, mis hermanos, pero es que la ley es una cosa y el evangelio es otra. Sin ley no existe evangelio. Olvidémonos de eso, hermano. Si la justicia de Dios no es satisfecha en la cruz del Calvario, ¿cómo usted y yo podemos tener salvación? Si las demandas divinas no se cumplen, ¿cómo usted y yo podemos ser salvos? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Hoy se tergiversa. Los siervos, para hablar de lo que hoy hablamos en la mañana y conectarnos, hipersanturrones, es decir, que tienen una gran santidad, supuestamente en su forma de pensar, creen que cumplirán la ley. Usted habla hoy con un creyente, con una persona que se identifica con el evangelio y dice, bueno, yo soy cristiano porque yo hago esto. Prácticamente me quiere decir, Dios me ama porque yo no estoy pecando, porque yo no soy ladrón. Sí, soy un pecador, pero no soy un pecador tan depravado como es fulano. No soy tan pecador como soy sultano. Y no soy tan pecador como el perencero. Soy pecador por mis términos. Eso no es bíblico. Absolutamente no es bíblico. ¿Por qué? Porque la función de la ley tiene 3 funciones principales. El primero es un espejo, el segundo es un ariete y el tercero es un árbol. Vayamos a las Escrituras para poder ver cómo eso funciona. Dijimos que el primero es un espejo, funciona como un espejo. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 23, versículo 24. Santiago capítulo 1, versículo 23, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone por obra, es semejante al que se mira la cara en un espejo
se ve a sí mismo, pero tan pronto se va, se olvida de cómo es. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes no hacemos eso? Y lo haré en ilustración. Prácticamente las damas casi siempre hacen eso, pero los caballeros también lo hacemos como cepillados. Nos levantamos, nos vamos a cepillar, es inevitable que usted se vea los dientes en el espejo. Es inevitable cepillarse, siempre hace los dientes. Si tiene un espejo al frente, usted se está viendo, me necesito por aquí, me quedo sucio por allá. Se cepilla la lengua, se quita toda esa lapa de la lengua que es mucosidad. Entonces se lava la boca. Y aunque podamos ver imperfecciones, a lo mejor algunos aquí tienen prótesis dentales, le falta cumplir. O no tiene caries, en mi caso no tengo ninguna caries. Pero tengo unos dientes bastante grandes que yo me ayudo con los dientes grandotes. Si yo veo mis dientes, y si yo me veo en ese espejo, ¿es para que a mí se me olvide cómo son o para saber cómo son? Esa es una gran pregunta. ¿Qué función tiene el espejo? ¿Mostrarte tal cual como tú eres? ¿O hacerte una ilusión y cumplir caprichos que lo único que te hagan es creer lo que tú crees que tú eres? Es totalmente muy diferente. La palabra del Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Veamos cómo la ley funciona como un espejo. El evangelicalismo genérico y normal de nuestras iglesias decimos: no, nosotros no somos idólatras. Nosotros no adoramos muñecos como los católicos. Nosotros no tenemos crucifijos y un Cristo ahí muerto que no venció. Nosotros no nos arrodillamos en estatuas y empezamos a hacer una larga crítica. En vez de ser como el fariseo que dijo, el publicano, ser propicio en mí, pecador, somos como el fariseo. Gracias, Señor, porque yo soy justo, porque no soy igual que este vil y desgraciado publicano. Si la ley no te muestra que eres un idólatra de corazón, me dirán: no, hermano, tú estás equivocado. Te estás yendo por un precipicio donde no deberías ir. Te haré un ejemplo. Cuando te levantas por la mañana, ¿qué es lo primero que haces? ¿Adoras a Dios? No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. No adoramos a Dios, lo primero que hacemos es respirar, porque somos unos egoístas. Y respiramos primero. Algunos se quedan en la cama y dicen: ay, me inviten a la cama, me dan 5 minutos más. Otros posponen las alarmas. Es gustoso pensar que algunos nos levantamos, nos cepillamos, otros toman café, y después es que vamos a orar. Pero siendo yo un creyente, siendo un creyente, encerrado en un cuerpo de pecado, como dice Pablo, sabemos que eso no es todos los días. No todos los días oramos por la mañana, presentarle a Dios nuestro Dios, darle gracias a Dios. Si lo hacemos es por religiosidad, por matar la conciencia que nos diga: no oramos. Si lo hacemos por nada más por un minuto del tiempo nuestro, ya está. Ahora, si la ley a mí no me produce un dolor santo y no me produce una convicción de pecado, te lo diré muy claramente, cristiano: tú no estás leyendo la Biblia. Es imposible el tono de la cristianismo. Yo soy salvo. Hermano, nosotros no tenemos una enfermedad psicocognitiva. El Evangelio no produce enfermedades mentales. No nos hace creer ilusiones que no somos. Esa palabra "yo soy salvo" produce vergüenza y gozo. Vergüenza porque sabes quién eres. Sabes que no mereces la salvación. No somos justos, somos pecadores. Muchos dirán: hermano, nosotros somos creyentes, somos santificados en Cristo. Te lo diré como lo dijo el apóstol Pablo, 1 de Timoteo 1:15. Cristo vino a morir por pecadores, del cual yo soy el primero. Si Pablo lo dijo, y a nosotros nos cuesta decirlo, el problema está en nosotros, en el Evangelio. El problema está en el orgullo pervertido, morboso que hay en el hombre. Si el Evangelio y la ley no produce convicción de pecado, lo único que tienen es una gracia barata. Y la gracia barata, lo único que te da es un boleto para que te goces
y te rías en la tierra, pero sufras eternamente las consecuencias del infierno. Es así de sencillo. El evangelio sin ley es una ganancia barata. ¿Qué regalo va a ser el evangelio si no hay ley? ¿Qué gozo va a ser que somos limpios en Cristo, restaurados en Cristo, declarados justos en Cristo, si no nos hallamos pecadores? ¿Qué gozo va a producir? Veamos cómo evangelizamos a la gente. Cristo te ama. Y con ese tono, es una caricatura. Cristo te ama y tiene un gran propósito para tu vida. Por supuesto que Dios tiene un propósito. ¿Cuál? Su propia gloria. Ese es el propósito. En los vasos de barro tenemos gloria. El propósito nuestro, dice Pablo, nuestra santificación. ¿Qué pensará esa persona que le está evangelizando? Vamos a hacer el caso más simple. Bueno, sí, está bien, acéptese en Jesucito. Porque me ama mucho y ya yo me amo. Y si me ama otra persona, me ama muchísimo mejor. Según mis términos, yo no soy algo malo, pero no soy una persona tan mala. No he matado, no he robado, no he abusado sexualmente de alguien, no he abusado a otra persona, no he atracado un banco, no he secuestrado a nadie. Sí, diría alguna que otra mentira. Tengo orgullo como cualquier otro, pero es algo normal. Lo presentamos primero el evangelio y no la ley. Darán un remedio que no da vida, sino que le han quitado el poder y la sustancia del evangelio para darle una falsa seguridad a la gente. Esa es la pregunta. ¿No estamos viendo tú y yo al espejo de la palabra? Esa es la gran pregunta. Porque justificación sin santificación, lo diré de esta manera, creyente te estás engañando. No puedes decir soy justo en Cristo si no da con los frutos de la santidad, de la santificación. Si no es lo que estamos viendo al espejo de la palabra, es imposible. Es totalmente imposible. Pero también la ley es una guía, me llama Romanos 3:19. Romanos 3:19 muestra cómo la ley hace una función de ariete en la persona. Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es una función de la ley. Es imposible que en nuestras iglesias un creyente se jacte por cumplir un precepto de la ley. Qué bochornoso es eso en los ojos de Cristo y del Señor. Es imposible, porque es una diferencia que yo digo, yo soy justo en Cristo. Soy santificado en Cristo. Soy amado en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo bueno, hermano, que tú puedas ver en mí es Cristo. Todos los pecados son mi culpa. Pero es muy diferente que nuestro lenguaje, así como dijo un pastor de manera, que hasta el lenguaje cambia. ¿Cuál es el lenguaje que impera hoy en nuestras congregaciones? Santos por fuera, una fachada de santidad. Prácticamente no se peca. Prácticamente no vivimos bajo un cuerpo de pecado. En 1 de Juan 1:8 nos dice: el que diga que no ha cometido pecado, la verdad de Dios no mora en él. Se podrá saber mucho predestinación, justificación, santificación, términos teológicos y doctrina teológica. Pero si no lo has experimentado en tu corazón, lo que tienes es filosofía y evangelio. Porque la fe no es intelectualismo, la fe es confianza absoluta. Se entiende con la cabeza, pero no se queda en la mente. Incendia el corazón. Así que la ley lo que nos demuestra es que tanto tú y yo, toditos hemos pecado delante de la presencia de Dios. Toditos nosotros somos culpables. Santiago lo dice: el que incumple, aunque sea un solo precepto, mandamiento de la ley, se hace culpable de quién? De uno, de todos. No significa que lo hizo todos en una manera humana, lo que significa es que merece el mismo castigo divino. ¿Y cuál es ese castigo divino?
el infierno, condenación eterna. Ahora sí tiene sentido el Evangelio. Empieza a cobrar sentido el Evangelio cuando ves tu pecaminosidad, cuando ves tu vileza, cuando ves tu deshonra, cuando ves qué tan pecador tú eres según el estándar de Dios, no según el estándar de los hombres, no según las porciones favoritas que tú y yo diseccionamos de la Biblia, sino como Pablo dijo, no rehusé predicados todo el consejo de Dios. Cuando nos vemos por el espejo de la palabra y el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra y nos convence de pecado, tú y yo quedamos convictos y decimos, soy culpable. Soy culpable. ¿Para qué? Para que todos callen y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo merezco. ¿Podrías decir eso hoy en la mañana? Que mereces el infierno por tu pecado. Porque yo muchas veces lo escucho a los hermanos, antes merecíamos el infierno, pero todavía lo mereces. Que no iremos allí por la gracia y la misericordia del Señor, es otra cosa. Pero lo seguimos mereciendo. Porque el que me diga en esta sala que después de conocer a Cristo nunca pecó, no te engañes. No te engañes. No nos engañemos. Porque después de haber conocido a Cristo pasa algo. El verdadero creyente ve más su pecado, ve más su inmundicia, porque el Espíritu produce un deseo de santidad y cuando ve más la ley de Dios dice, es imposible para mí ser salvo conforme a la obra de la ley. Como dice Pablo, ninguno puede ser declarado justo mediante las obras de la ley, solamente por la fe en Cristo, en su justificación por la sola fe. Quiebra el orgullo, mata la autosuficiencia, produce una vergüenza que da arrepentimiento y confianza en Dios, y produce una fe genuina. El creyente no nada más dice Cristo más algo, no. El creyente puede decirlo de estas palabras. Y utilizaré palabras que los púlpitos de hoy no son comunes. El creyente dice el vale no es perro vivo de los humanos. Un creyente es un perro vivo. ¿Qué diferencia hay entre un perro y un león? El león tiene grandeza. Es el rey de la selva, es grande, puede ser todo con autosuficiencia, no necesita ayuda. Un perro depende. Si usted tiene un perro, sabe que lo va a ir y le va a ver la comida. Y usted le echa todo. Y el perro come. El creyente es un dependiente de la gracia de Dios. Es un moribundo espiritual, no tenemos nada, hermano, fuera de Cristo, nada podemos hacer. No es cliché, es la verdad. Ahora, la tercera función de la ley es un ayo, es decir, un pedagogo, un maestro. Pablo habla en Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. La ley funciona como un maestro. Mire cómo dice Pablo. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. No nada más te hace ver tu condición, junto con el poder y la agencia del Espíritu, sino que también te lleva con una ariete que te pone contra las riendas, para hablar de un término de boxeo, y te da un bocado. Porque la conclusión última es: no tengo justicia por mí mismo. No puedo. Es imposible cumplir todos los mandamientos. Es imposible vivir según el estándar santo de Dios. Es imposible. Vivo bajo una carne de pecado. Pero no nada más nos deja desesperanzados. La ley no nada más te deja condenado. Te muestra a Cristo. Porque es un pedagogo, es una guía. Pablo lo dice. De manera que la ley ha sido nuestra guía. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Produce gozo,
pero también humildad. Porque toda jactancia queda excluida. Toda jactancia queda excluida. Por lo tanto, la ley nos muestra nuestras faltas como un espejo. Como un espejo muestra las manchas en nuestra carne. La ley también nos hace callar, dejando claro que nadie es perfecto delante de la presencia del Señor. Y por último, la ley es como un profesor estricto que nos enseña nuestra necesidad de Cristo. Lo diré muy claramente. Si ves los 10 mandamientos y eso no produce en ti una convicción de que has pecado, bueno, tienes que recurrir a Dios. Pero si supuestamente hay una convicción y al mismo tiempo dices, sí, soy pecador, pero quiero arreglarlo según mis propios términos, la exhortación de Pablo nos gana, no suena hoy, yo Gálatas insensato. Habiendo empezado por el Espíritu y terminaron por perfeccionarse con obras humanas. La ley debe producir terror y muerte para que el Evangelio de vida en Cristo Jesús. Y ahora vayamos al poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Y un Evangelio que salva. Ya la ley nos da un diagnóstico, pero el Evangelio nos da el remedio. ¿Qué hace un mal médico? Primero receta la medicina y no diagnostica. Tómate esto, aquello y lo otro. No hay un diagnóstico del alma. La ley hace el diagnóstico del alma. Y antes de hacer la transición de poder ver el Evangelio, ya le pregunto y un hermano si quiere la respuesta. ¿Qué es? Muchos tomarán rienda suelta y dirán, soy cristiano. Bien, ¿qué es un cristiano? ¿Qué más? Y que hermano, un cristiano es un pecador redimido. Dejemos de hablar con tantas florituras. Un siervo, un hijito de Dios, sí, son los hijos de Dios. Son pecadores redimidos. Pecadores de nacimiento. Y así no nos guste en una parte del corazón aceptarlo, es lo que somos. Y como ministro del Evangelio tengo el derecho y la obligación, no por Dios, de decir esta verdad. Porque tanto como tú y como yo somos pecadores, con un gran Salvador. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia con la gente del mundo, que son pecadores ciegos, sin esperanza. Tú y yo somos pecadores que nuestros ojos han sido abiertos para poder ver la gloriosa presencia y poder de Cristo. No para quedarnos en títulos. Sí, estoy cierto. Sí, soy cristiano, hermano. Sí, soy santo. En Cristo. Fuera de mí nada podéis hacer. Y ahí es donde sale el Evangelio. ¿Qué dice Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque ¿qué poder? La primera palabra, porque para poder entenderlo tiene que ser pregunta. ¿Qué poder? ¿Qué definimos hoy dentro de las iglesias poder de Dios? Gritos, señales, prodigios, profecías que nunca se cumplen, palabrería. ¡Wow! Siento el poder de Dios con electricidad. Bueno, si quieres sentir electricidad, montate en un poste. ¿Qué te vas a decir? El verdadero poder es un poder transformador. Hablando hoy, lo de Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué dice el pastor Gabriel de Introducción? ¿Qué era Pablo? Fariseo, según la ley. Hebreo, según la tribu de Benjamín. Según la orden religiosa de mi nación, fariseo. Estricto. Se lo digo a los corintios. Permítanme hablarles como un loco y vanagloria. Tengo cosas, según la carne, que puedo yo jactarme. Pero todo esto lo tengo por basura para hallar el conocimiento pleno de Cristo Jesús. Diferente.
perseguidor a apóstol, rabino judío, filósofo de la diáspora, porque él no nació en Israel, él era de Tarso, una ciudad del Imperio Romano. Los judíos helenizados, es decir, los judíos de la diáspora, sabían muchísimo más que los judíos de Israel. Es decir, estaba en la élite intelectual judía y pasó a ser un siervo de Cristo. ¿Qué le dijo el Señor a Ananías? Ananías le dijo: no, Señor, yo no voy a orar por ese loco que me perseguía. No. Y el Señor le dijo: vaya, Ananías, porque instrumento escogido es este, para que aprenda a qué, a padecer los sufrimientos del Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo Pablo en una de sus cartas? Yo llevo los sufrimientos de Cristo ¿en dónde? En mi cuerpo. ¿Lo aprendió o no lo aprendió? Así que el poder de Dios es totalmente diferente. Hay un poder que es creador. Génesis, capítulo 1, versículo 3. Se demuestra el poder creador de Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hoy, en que hay una moda, hablarlo en palabras bellas, para usar las palabras de Pablo, doctrinas de hombres y doctrinas de demonios en las iglesias. Declara, decreta, dile que se cumplirá. ¿Quiénes somos tú y yo? Muchos aquí son padres y le dicen al hijo: mira esto, y el hijo lo hará en 5 minutos, y el papá se volvió a hacer lo que le haga en el hijo. Si ni siquiera los seres humanos se lo sujetan, ¿quiénes somos nosotros para crear, para decretar? Pero Dios sí tiene un poder. Dios dijo y fue hecho. También hay un poder resucitador. Romanos 8, versículo 11. Vayamos a Romanos 8, versículo 11. Como el apóstol Pablo relata esto. Romanos 8, 11. Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. El poder de la resurrección. Pero también el Evangelio es un poder transformador. Segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Lo dice de esta manera: de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Esa es la pregunta. ¿Hemos experimentado ese poder salvífico? ¿Hemos experimentado ese poder salvador o no? Yo lo haré de la pregunta de la manera más sencilla, mis hermanos. Y quiero que capten esto con suma atención. Si yo te pongo hoy delante de personas que para la sociedad son viles y menospreciadas, drogadictos, rameras, borrachos, y te pongo a que prediques el Evangelio, ¿cuál sería tu respuesta? Si me dices: no soy predicador, el Evangelio dice: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y no sé cuando dice predicadores y apóstoles o evangelistas. Todos pueden dar una enseñanza y todos pueden hablar del Evangelio. ¿Saben por qué hay un desinterés en nuestras iglesias acerca de Dios? Muchos dirán por el orgullo, otros dirán porque hay cosas mejores. Lo diré muy claro: no han experimentado el poder de Dios en su corazón.
no se ha experimentado el poder de Dios en el corazón. Si alguien no experimenta el poder de Dios en el corazón, no sirve para nada tu conocimiento. No sirve absolutamente para nada. Los fariseos sabían Biblia, señores. Mucho mejor que todos nosotros aquí metidos en una licuadora. Pero la Biblia nunca les traspasó el corazón. Para que viendo con sus ojos no pudieran ver, dice el Señor Jesucristo. Para que oyendo con sus oídos no entendieran y no se arrepintiesen de sus pecados y yo no perdone. Es una verdad grandísima. Y es una verdad que hay en nuestras bancas. Muchos dentro de las iglesias no han experimentado el poder de Dios. No lo han experimentado. ¿Y cómo se sabe eso? Conectando con el tema de la mañana. Si a un cristiano aún le duele y le molesta que le digan que es un pecado, no ha entendido el evangelio. No lo ha entendido. Si aún nosotros no nos gusta decir, sí, hermano, soy pecador, tengo tantas fallas, tengo tantas debilidades, solo ve a Cristo en mí, no me veas a mí, si me ves es porque he pecado. Es diferente. Por eso que el Señor dijo, no llames a muchos maestros, porque hay un solo maestro. Si usted y yo empezamos a hablar en términos de lo que hacemos, nos convertimos supuestos maestros y derivamos en ello a fariseos. Porque el fariseo decía lo que se debía hacer, pero él nunca había experimentado eso. Y de paso le ponía más a la palabra de Dios, porque el Señor dijo, se lo digo muy claramente, le ponen más. No entran ustedes y no dejan que los otros entren al reino. Ellos nunca habían entrado, pero que nos escuchaban mucho menos. Ciegos guías de ciegos. Alguien que diga ser cristiano y no ha experimentado el poder del evangelio en su vida es un ciego que guía otro ciego. Es un ciego. Espiritualmente hablando, es un ciego que va en rumbo a la perdición. Por lo tanto, mis hermanos, Cristo es ofrecido hoy sin restricciones a todo oyente. ¿Ya han escuchado la ley? Y asumo yo, porque veo caras conocidas, y conozco a algunos de otros, que tenemos tiempo en el evangelio, asumo yo que el peso de la ley nos ha golpeado, que el peso de la demanda divina ha desbaratado cada parte de los mundos de nuestro corazón para poder ver quién es Cristo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo quiero, me guardo. ¿Para qué? Para que Cristo quede en mí. El cliché farisaico de hoy solo queda en palabras. Yo quiero me guardo para que Cristo crezca en nosotros. Para que Cristo crezca en ti y en mí. Tú y yo, mi hermano. Yo sé que no tengo aquí. Usted y yo debemos ser quebrantados. Y nuestra vida debe ser así. Usted y yo debemos ser quebrantados. Isaías, cuando vio la presencia de Dios, ¿qué dijo? Soy un hombre inmundo que habita en un pueblo de labios inmundos. Mi hermano se enfrentó a la plena santidad de Dios estando en la presencia de Dios. Él no se puso con payasadas. Quiero danzar. No hizo ridiculeces. Él cayó postrado y dijo, soy inmundo. Si tú y yo no hemos experimentado eso, mis hermanos, la ley de Dios entonces ahora nos va a golpear. Y nos golpea todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que tu carne inmunda y mi carne inmunda aprenda a tener dependencia absoluta de Dios. Amén. Que fuera de Cristo nada podemos hacer. Amén. Y que veas a Cristo todos los días de tu vida. Y me dirás, hermano,
¿Por qué hablas hoy esta mañana así? Porque habla igual de moribundo que tú. El mismo evangelio que te ofrezco hoy es el mismo evangelio que yo necesito todos los días, que tú necesitas todos los días. Todos los días de nuestra vida. ¿Sabes cuál es un gran error? Pensar que necesitaste el evangelio el día que te convertiste. Y al día siguiente que te levantaste no lo necesitaste más. Eso es la actitud de un fariseo. Necesité el perdón hace tiempo, no lo necesitas todos los días. Necesité a Cristo una vez, no lo necesitamos todos los días. Y mientras más crecemos en el conocimiento de Dios, sabemos cuán dignos somos. Sabemos que necesitamos más a un Salvador tan grande. ¿Y es la verdad? Por lo tanto, mis hermanos, rechazar la oferta del poder del Evangelio agrava la condena en el ser humano. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, o sea, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Después 17:17 la condenación, que el mundo vino la tiniebla. Pero ¿qué dice el 18 y el 19? Que el que no cree en Cristo y así, no son palabras que causen un gozo morboso, decir a esa gente va a ser condenada. No es una amenaza, es una realidad. Y lo diré muy claramente, muchos en las iglesias han sido condenados. El trigo debe crecer juntamente con la cizaña. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no te enseño. En tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre hice milagros. ¿Ven cómo ellos creyeron que era el poder de Dios? Profeticé, eché fuera demonios, hice milagros, todo era externo. Una teología de la gloria, de que Dios debe demostrarse en la fuerza. Ninguno le dijo, en tu nombre reconocí que soy un victorio. Ninguno dijo eso. Y la palabra del Señor que fue apartado de mí, no los conozco. No querramos pues escuchar esa voz del Señor algún día. Y usted dirá, hermano, pero somos justificados en Cristo Jesús. Soy salvo en Cristo, soy seguro en Cristo. El que es verdaderamente seguro dura todos los días de su propia seguridad. Para que el Espíritu Santo lo lleve todos los días de su vida a ser seguro en Cristo. Es una paradoja de la fe, una tensión de la fe. El salmista sabía que estaba seguro en las manos de su Señor, bajo la sombra de tus alas. Pero el salmista siempre experimentó miedo y terror. Porque no hay un salmo que sea indiferente. Los salmos demuestran aflicción, terror, miedo. Y aunque él sabía que estaba bajo la sombra de lo omnipotente, eso era lo que lo hacía permanecer bajo la sombra de lo omnipotente. El miedo, el temor, la angustia, la aflicción y la debilidad. No nos quejemos, hermanos, cuando el Señor nos quebranta. No nos quejemos cuando sintamos el peso de la vara de la corrección de Dios. No nos quejemos cuando el Señor nos disciplina, porque Dios al que ama lo disciplina, porque lo tiene conmigo. No nos quejemos cuando seamos probados, porque eso es lo que hace que nosotros confiemos en Dios. Si Dios no dejara nuestro peregrinaje, nuestra vida tan fácil, al día siguiente, hermano, de usted y yo convertirnos, dejaríamos acá. Nos olvidaríamos de Él. Porque esa es nuestra naturaleza. Aunque le permanezcamos infieles, Dios permanece fiel. Fiel. Y eso pregunta, hermano, ¿cuál es el verdadero cristiano fiel? El que dice, yo soy fiel. O el que dice, yo te permanezco. Te soy infiel, Señor. ¿Ve la diferencia? El evangelio no produce orgullo. Yo soy siervo, sí, de las tinieblas. Porque el verdadero siervo dice, la tarea me abruma, el peso me abruma, las responsabilidades me abruman, predicar el evangelio me abruma, porque como con esta boca inmunda puedo hablar de ti, Señor. Por eso que hay una norma muchas veces
de lo que van a predicar, que si sientes miedo es bueno, porque te hace depender de Dios. Cuando no lo sientes, el diablo te da el punto de los días. Eso es verdad. Cuando hagamos algo, entre comillas, de ser, por el Señor, cuando nos dispongamos a servir a Dios, si sentimos miedo, demos gracias a Dios. Porque el Señor en su palabra dice: no tengan miedo, confíen en mí. Y ese miedo muchas veces Él lo produce para que usted y yo dependamos de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, no nada más hay ley que diagnostica, no nada más se queda en el evangelio que da el remedio, ese diagnóstico. Usted y yo no hacemos nada. Si hay un diagnóstico de nuestra situación, supongamos que tengamos cáncer, y nos den la medicina. Pero nada hacemos si usted y yo no la apropiamos. Nada hacemos si usted y yo no consumimos esa medicina. No seguimos los pasos del médico. Una persona con cáncer que sepa que va a morir en 3 meses de un diagnóstico. Y reconoce ya la cura, se le dio la quimio, se le dio todo, tiene que cambiar su estilo de vida. Y no lo hace. ¿De qué vale? Nada. Pero el cristiano es algo aún más superior. Porque el cristiano no debe hacer. El cristiano debe confiar y descansar en lo que ya ha sido hecho en la cruz de Calvario. Es diferente. Es diferente. La naturaleza de la fe. ¿Qué dice Efesios 2:8 y 9? Deberíamos saberlo. Lo hagan grande y no lo quede la vida. Porque por gracia soy salvo. Por medio. Y esto no es de vosotros. Es que el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ni la gracia ni la fe son nuestras. Son un don, son un regalo divino. Nadie cree que es muy inteligente, porque Pablo le fue a predicar a los filósofos griegos y le dijeron: estás loco, tu evangelio es lo tuyo. La fe no nace del hombre, la fe ha sido depositada por Dios en el hombre. Pero la fe no es mero asentamiento intelectual, no es nada más decir: sí, Cristo es Dios, sí, soy pecador, sí, debo creer en Cristo para ser salvo, sí, el cielo existe, sí, el infierno existe. Santiago 2:19. Los demonios creen en el infierno. Es lo que coloquialmente desde los púlpitos antes se hablaba así, ahora no se habla así, porque quiere recuperar la forma bíblica de hablar. Una fe que solo se queda en la cabeza es una fe de demonios. Alguien que diga que es creyente y solamente experimenta el cristianismo en la cabeza: no, sí, que lindo es Cristo y el evangelio, pero su vida no ha sido transformada, no hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay diferencia con un demonio. Si Dios nos diera la oportunidad que un demonio se visitara hoy, aquí lo vean, lo hemos visto, su apariencia horrible y espeluznante, y usted y yo cayéramos muertos en el acto al verlo, y tuviéramos una conversación con un demonio, y usted le pregunta, el demonio le va a decir que es Cristo. El demonio le va a decir que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz, que Él mismo como demonio va a ser condenado, porque la Biblia lo dice. Pero para ellos no hay perdón que se olvide. No experimentan la gracia. La conocen intelectualmente el evangelio, saben que es la verdad, pero no son receptores de la gracia. Por lo tanto, un cristiano que no sea receptor de la gracia divina no es mejor que el demonio. Porque el demonio ya ha sido predestinado para ir al infierno, lo dice la Biblia. Para ellos no hay perdón. Dios nunca le dio una oportunidad. Sin embargo, la fe es una confianza activa, y Pablo lo dice en Romanos 4. Romanos 4:20. Lo dice Pablo claramente. Tampoco dudo con desconfianza de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios,
plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y ese era el ejemplo de Abraham. Que Pablo dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado. ¿Cuál era la forma judía de interpretar eso? Abraham obedeció a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y por qué digo que es una confianza activa? ¿Qué diferencia tienes tú, mi querido hermano? ¿Qué diferencia tengo yo de Abraham? Aparte de que él fuera un patriarca, aparte de que él fuera un judío, aparte de que él fuera un personaje histórico y bíblico, que yo no nosotros. ¿Hay alguna diferencia en ninguna? De ninguna. Pecador al igual que usted y que yo. ¿Qué hizo Abraham cuando fue a un país y estaba con su mujer, que era su media hermana? ¿Lo mintió? Porque tuve miedo. Y la risa. Porque el mismo Señor le dice al rey, mira, anda y habla con el profeta, que él te va a decir. El profeta mentiroso. Profeta de Dios, un patriarca. El Señor lo llamó, sal de tu tierra y de tu parentela. Mentiroso. El hijo ya mentiroso, hizo lo mismo que el papá. Y bueno, Jacob, el pequeño Jacob, vivo, manipulador, tramposo, vil y menospreciable. El odio que le tenía Esaú, hablando en términos humanos, era un odio justificable. Porque Jacob era un pillo, malvado. ¿Pero qué dice Pablo? Para que el propósito conforme a la elección se cumpliese, no habiendo los niños hecho el bien y el mal. Digo el Señor, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiera tener misericordia. Y tú y yo somos iguales de pecadores, pero hemos sido lavados y justificados en Cristo. Y por último, para finalizar, quiero que veas las evidencias de este poder en tu vida. Lo primero es odio al pecado. Lo vemos en Salmos 97:10. Salmos 97:10. Produce un odio al pecado. Lo que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Produce un odio santo por el pecado. Y ahora yo quiero aquí dilucidar algo. La santidad la hemos medido el día de hoy de esta manera. ¡Ay, mira! Yo pongo la voz así porque así suena. ¡Ay, mira el pecador! La lesbiana, el homosexual. Y empezar a decir todo lo que me. El celo del Señor me consume y esto me lleva a decir eso porque amo la santidad de Dios. No la amas. Porque Romanos 2 lo dice muy claro, tú te enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que le dices a otro con tales pecados y tú cumples. Es más fácil ver la paja del prójimo que ver la vida doblete que nos está atravesando el hombre. El odio al pecado es el odio al pecado nuestro, primero. Porque los fariseos supuestamente odiaban el pecado de nosotros. El creyente odia su propio pecado. Como Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, a Cristo Jesús. Si nosotros nos concentramos en ver los pecados a los demás, mis hermanos, ténganlo por seguro que nos hemos convertido en fariseos evangélicos. Y por eso Pablo dice, miren que esté firme, que no caiga. No somos policías espirituales. No somos detectives espirituales. Que Dios nos encomendó como chismosos santos a verle los defectos de los demás. Hemos sido llamados a ser hijos,
y vernos a nosotros a la luz del Evangelio de la palabra. Porque nada hacemos si le aplicamos la ley a nosotros, si la ley no ha sido aplicada a nosotros. Probablemente, si le aplicamos la ley a nosotros, el Evangelio descanse en ella. Pero si no nos las aplicamos a nosotros, pues no hace la pregunta: ¿ha descansado el Evangelio en nosotros? Es una gran pregunta. En segundo lugar, es amor a los santos. Primera de Juan 3:14. Produce un amor a los creyentes. El verdadero poder que transforma produce un amor a los creyentes. Si un hermano lo tiene, lo puede leer. Primera de Juan 3:14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en la muerte. Mis hermanos, como predicador del Evangelio, tengo la responsabilidad de decirle de una manera muy tranquila, pero muy real, que si este texto no golpea nuestro corazón, si este texto no hace que nuestro corazón gima y diga: Señor, es verdad, no hago como debería amar, todo el cristianismo y toda esa fachada de santidad que tenemos nos servirá será para engañar a una y otra persona, pero de Dios nadie puede burlarse. Nadie puede burlarse. Tú y yo lo amamos como deberíamos amar. No amamos. No amamos a nuestros hermanos como deberíamos amar. Y alguien podría hoy disertar conmigo y decirme: ¿cómo te atreverías? ¿Cómo te aventurarías a decir esa cosa? No conoces mi corazón. Por supuesto. Engañoso en el corazón, ¿quién lo conocerá? Ni siquiera sabemos el mío. Pero al mío me engaña. Y yo sé que el tuyo te engaña también. Pero no engaña. Y si Dios nos dice aquí en su palabra, es porque nosotros tenemos una tendencia a no amar como es debido. Como decía el reformador Martín Lutero, el hombre es informado de sí mismo, el hombre se desea de sí mismo. Nos amamos tanto que lo que hacemos es utilizar al otro y no amarlo. Se ve los púlpitos: ámate. Ámate primero para que amen a los demás. Es mentira del diablo. El verdadero amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y Cristo fue el ejemplo de ese amor, porque Dios es amor. Y por último, un testimonio valiente. Hechos 4:20. Un testimonio valiente. Hechos 4:20. Y dice, desde el 19: pero Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El verdadero poder transformador hace eso en nuestras vidas. Yo le digo al Señor antes de ascender al cielo: no teman por lo que van a decir, porque cuando se encuentren en esas circunstancias, yo seré el que les dará qué cosas van a decir. Vemos a Pedro, un gran caso, de negador a Cristo, y lo negó con maldiciones, dice la Escritura, con blasfemia. No conozco a ese hombre, no sé quién es, pero fue el primero en decir: Señor, cuando todos te negaren, este que está aquí, Pedro el pecador, jamás te va a negar, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, cuando cambie el gallo me negarás. La Biblia no da más relato, no da más detalles, pero probablemente a Pedro eso ni por aquí ni por allá. Pedro estaba confiado en que él no iba nunca a negar a su Señor. ¿Qué le pasó a Pedro? Nuestro hermano Pedro cayó. Pero quedó caído. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor.
Y el poder del Evangelio lo transformó, porque ese cobarde que lo negó se convirtió en uno de los portavoces más potentes del Evangelio de su época. Predicó 2 veces el Evangelio a los judíos sin temor. Muchos dirán, bueno, pero Pedro, digámoslo en un término venezolano, guaviñó como el pez. Cuando estaba Pablo, dice, en los Gálatas, que se puso por aquí y por allá con los judíos en una cara y con los gentiles en la otra. Pero ese mismo poder lo llevó a recibir la exaltación. Porque ese mismo Pedro que fue exaltado públicamente por Pablo, que Pablo lo llamó hipócrita, fue el mismo Pedro que dice, y nuestro hermano Pablo, que habla muchas cosas que son difíciles de entender para Dios y que muchos tergiversan para su propia perdición. Por lo tanto, mis hermanos, hoy se te ofrece un perdón completo. Mañana puede ser demasiado tarde. No lo sabemos. Es incierto. Es incierto. Por lo tanto, reconozcamos nuestra condena bajo la ley. Todos somos pecadores. Pero del mismo tiempo aferrarnos al poder salvador del Evangelio. Dios te demuestra tu bajeza, pero no para dejarte allí, sino para que confíes en Cristo. Confía en Cristo más hoy de lo que confiabas ayer. Amén. Oremos al Señor. Padre, nos presentamos, Señor, delante de ti. El poder de tu Evangelio, Señor, antes de levantarnos, nos derrumba. Por medio de la ley nos condena, pero nos muestra Cristo. Tú no nos dejas sin esperanza, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, dice la palabra. Pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Mi Señor, que en este proceso de santificación la ley nos golpee con todo el peso y la potencia, Señor, del juicio de tu santidad. Pero que al mismo tiempo veamos la grandeza de nuestro Salvador. No hay ningún pecado, no hay ninguna falla, no hay ninguna debilidad que sea más grande que la gracia de Cristo Jesús. Que nos aferremos a Él y que digamos, Cristo es mi Salvador. Aunque seamos grandes pecadores, Cristo vino a morir por pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.